sorry. Señor Águila, ¿puede hacer el favor de enfocar esto? Usted me dice, perdón por improvisar, perdón, pero es que minuto 94 se puso muy bueno. Ahora sí, ahí está. Lucero Cuevas en el Estadio Azteca, primer partido femenil clásico de la Ciudad de México, América contra Pumas. Golazo de Lucero Cuevas, con esto le ganan 1-0 las Águilas y siguen invictas. Gran equipo, equipo de la América. Lucero Cuevas, espectacular jugadora que podría trepar, por supuesto, a Europa. Ahora sí, se viene lo bueno. México, los 12 guerreros que están participando en el Campeonato America's Cup de básquetbol. El día de hoy, lamentablemente, hace unos 5 o 6 minutos terminó el partido allá en Córdoba, Argentina. Ganan la quinteta de los argentinos por 84-67. Lamentablemente México buscaba el pase a la final, que hubiera sido el día de mañana, enfrentar a Estados Unidos, que hoy superó 90-62 a las Islas Vírgenes. Ni modo, pero de todas formas México hizo un muy buen trabajo porque en su grupo quedó invicto. Bien por el coach, el granadino Sergio Valdeolmillos. Y en la Fórmula 1 también, en el trazado, en el Autódromo di Monza, el Gran Premio de Italia, Lewis Hamilton ya supera en pole position históricas al gran Michael Schumacher. Ya tiene 69, además de que se lleva el día de mañana, largará en el cajón de salida la línea número 1. Hay problemas, Max Verstappen, Daniel Ricciardo hacen unas cosas truculentas. Cuando uno hace tranzas en el deporte le va bastante mal, les penalizan 20 y 25 puntos respectivamente, y esto ayuda a que Checo Pérez mañana de la posición 11 brinque a la número 9. ¿Qué pasa, productor? ¿Qué pasa, productor? Rafael Nadal, es que se emociona el productor cuando hablamos de Rafael Nadal, que el día de hoy superó también a una argentina. Si hablamos de los chess, el zurdo de Manacor supera en manga sufrida, pero al final 6-7, 6-3, 6-1 y 6-4 después de un regreso espectacular. Venía de caer en ese primer set. Le sirve para pasar a la siguiente ronda, la segunda semana del US Open. Ahora enfrentará a Alexander Dolgopolov y también Roger Federer. En este momento está jugando el primer set, lo va ganando 1-0. Y también se dio hoy también la información del fútbol, la eliminatoria del grupo G, donde España está de regreso. Le pega 3-0 a los italianos con todo. Y Buffon, toda esta banda italiana que ya es un poco veterana, hay que decirlo así. Álvaro Morata, Isco Alarcón, mete par de goles, y también el regreso del Guaje Villa fue lo más espectacular. Y ya bajándole de nivel, Carlos Vela, después de un rechazo espectacular de Guillermo Ochoa, se la pasa en el callejón sin salida, le rompe la cintura el Tecatito. ¿Quién más? Le dice, no es para ti, Chicharito, es para el que le está reventando actualmente en el fútbol europeo, el Chucky Lozano. Ya lleva 3 partidos al hilo anotando en el PSV y ahora con la selección mexicana. Pero hay que también ser concretos en algo que México ya pasó. Fue muy diferente al periodo cuatrianual anterior, pero bueno, vemos mientras tanto Costa Rica le pega a Estados Unidos, Honduras también a Trinidad y Tobago, y Estados Unidos se empieza a complicar, podría ir al repechaje. La forma en la que México llega no abre la cancha, y por las llegadas que tuvo el equipo de Panamá, híjole, muchos problemas en la defensa. Pero bueno, hasta acá la información deportiva.